¿Qué es el arte gótico? El tránsito de los siglos XII al XIII en Europa constituye un cambio económico y social profundo que tendrá su repercusión también en el ámbito cultural y artístico. Una época de relativa paz en los caminos continentales y un cambio en los procesos de producción agrícola permiten un notable aumento de la productividad que reactiva el comercio y hace florecer el desarrollo y la prosperidad. Todo ello influye decisivamente en el renacer de las ciudades, los burgos, que crecen de nuevo como no lo habían hecho desde los tiempos de Roma. Su creciente protagonismo va desplazando los centros de poder político desde los feudos nobiliares hacia la nueva burguesía urbana. El antagonismo económico y social de ambos grupos se reproducirá también en sus manifestaciones artísticas, que transitan durante este periodo desde el arte rural y jerarquizado que había dominado el románico a un arte urbano de una nueva sensibilidad, más refinada y realista. Un arte acorde con la voluntad y el gusto de la nueva clase triunfante, la burguesía. Es el arte gótico, la segunda gran manifestación artística del periodo medieval que, como el románico, tendrá igualmente un marcado carácter internacional. La síntesis de todo este profundo cambio cultural y artístico se manifiesta en la Catedral Gótica, el edificio emblemático del nuevo estilo que aglutina buena parte de las novedades que introduce la arquitectura del momento. La catedral es la iglesia de la ciudad, cuya importancia y monumentalidad pronto compite con la de los antiguos monasterios. Prima por tanto la arquitectura religiosa sobre otras tipologías, si bien es igualmente cierto que la arquitectura civil adquiere una importancia que no había tenido en el periodo románico, de tal forma que los castillos románicos, cuya función principal era defensiva, dejan paso ahora a residencias de tipo palacial, donde se introducen mejoras en la calidad de vida y en la suntuosidad propias de la nueva nobleza. La catedral, no obstante, es el edificio representativo de la nueva sociedad urbana, un edificio que responde a la nueva sensibilidad religiosa que defiende la burguesía. La catedral viene definida por dos criterios principales. En primer lugar, su monumentalidad, que la convierte en un edificio de grandes dimensiones y elocuente grandiosidad. En segundo lugar, un nuevo concepto de religiosidad cristiana que va madurando en este periodo y que, entre otros criterios, establece una relación filosófica entre el concepto de Dios y el simbolismo de la luz. De tal forma que para la mentalidad de la época, Dios es luz. La concepción espacial del nuevo templo cristiano tratará de responder adecuadamente a este criterio, y por ello el espacio interior de la nueva catedral se va a diseñar como un espacio que se llene de luz, que se llene de Dios. Algo muy difícil de conseguir con el sistema de construcción que se había seguido en los templos románicos. De ahí la serie de cambios formales, especialmente de carácter tectónico, que se introducen ahora con el fin de abrir los muros laterales y permitir así la entrada generosa de luz. Se utiliza un nuevo tipo de arco, el arco apuntado, más eficaz en la transmisión de pesos, y un nuevo tipo de bóveda, ahora de crucería, cuyos apoyos recaen sobre pilares fasciculados más complejos que los cruciformes. Para que ya no sean los muros el sostén de las bóvedas, se emplea ahora un complejo sistema de apoyos a base de arbotantes y contrafuertes exteriores que alivian a los muros de soportar el peso de las bóvedas y permite que se abran grandes ventanales laterales. Por lo demás, se sigue utilizando la planta de cruz latina, de 3 o 5 naves, crucero destacado en planta y cabecera hipertrofiada, con girola, a veces de doble pasillo, y capillas radiales. En alzado se abren tribunas y triforios, y sobre ellos el claristoyo constituye el nivel de grandes ventanales que coronan los muros laterales y que paulatinamente irán agrandando su espacio. En las fachadas se disponen grandes torres coronadas por agujas o chapiteles y una decoración exterior cada vez más abundante y recargada, donde junto a los volúmenes arquitectónicos, como los contrafuertes o los arbotantes, se añaden motivos ornamentales como pináculos, gárgolas, doseletes, etc. Todo ello sin olvidar la importancia de la escultura, que tiene un papel protagonista en la decoración exterior.
La arquitectura gótica tiene su origen en Francia, donde son numerosos los ejemplos más monumentales y conocidos. Desde allí se extiende por toda Europa. El éxito de la burguesía urbana tiene también su repercusión en los cambios que se van sucediendo durante el periodo gótico en el ámbito de las artes plásticas. Su mentalidad pragmática y su nueva sensibilidad religiosa dará lugar a un arte en general mucho más naturalista, que se aleja de postulados simbólicos o de una representación mística del mundo, como había ocurrido en el arte románico. Por el contrario, el arte gótico, tanto en el campo de la escultura como en el de la pintura, derivará en fórmulas de representación realista que recuperan buena parte de los recursos formales de tradición clásica. En escultura asistiremos a una progresiva liberación de las piezas de su marco arquitectónico, así como a cambios en el tratamiento gestual y en las iconografías utilizadas, aunque dentro siempre de una marcada temática religiosa. Se acentúa el sentido volumétrico de las figuras, se perfilan los pliegues en los paños, jugando con su ampulosidad y elegancia. Se abre paso un mayor naturalismo en la expresión y se recupera el canon de proporcionalidad, introduciéndose incluso un contraposto compositivo. Varía también la temática, que conserva una intención didáctica, aunque bajo una distinta concepción cristiana. En los tímpanos aparece ahora el juicio final o Cristo resucitado y triunfante. Se generaliza el tema mariano y se completan los programas iconográficos en arquivoltas y jambas con temas variados del Antiguo y del Nuevo Testamento. La escultura exenta resulta ahora más variada en sus temas y más rica en sus soluciones formales, aunque marcada también por su inclinación naturalista. Su evolución posterior, en las postrimerías ya del periodo medieval, tenderá hacia un fuerte expresionismo que tiene sus mejores ejemplos en la obra de autores como Niccola Pisano en Italia y Klaus Sluter en los Países Bajos. La pintura presenta unas características que entroncan con las de la escultura y en las que se advierte una tendencia creciente hacia el realismo. Una pintura preferentemente sobre tabla y cuya localización se concentra en los retablos que de esta forma sustituyen el papel jugado por los muros en la iglesia románica, reducidos ahora por la expansión de la vidriera. Aunque es difícil catalogar a la pintura gótica bajo un criterio común, porque desde el siglo XIII hasta el XV se suceden una serie de escuelas y tendencias que diversifican enormemente el panorama de la pintura gótica. Fundamentalmente habría que distinguir las siguientes: el gótico lineal, que se desarrolla en Francia desde el siglo XIII, el gótico internacional, que cobra vigencia en toda Europa a partir del siglo XIV, la pintura sienesa, que se desarrolla en Italia al filo del 1300, y los primeros renacimientos, que a caballo de los siglos XIV y XV se desarrollan con características bien diferenciadas en Italia y en los Países Bajos. El gótico lineal es una tendencia muy influenciada por la estética de la vidriera, de trazos muy gruesos y grafías esquematizadas que no se han liberado tampoco de la ascendencia de la pintura mural románica. El cambio se dará principalmente en Italia, a través de la Escuela de Siena, en donde surge una estética cortesana de formas delicadas y sensuales, acordes con la mentalidad burguesa de este periodo. Desde allí la influencia italiana se extiende por Europa, dando lugar, ya en el siglo XIV, al denominado por ello estilo internacional, que insiste en formas cada vez más realistas, ganando en la utilización de recursos perspectivos y cuyo estilo detallista y minucioso persiste en ese característico tono cortesano y exquisito. Más adelante, la aportación de pintores como Giotto introduce las primeras muestras de un incipiente renacimiento en Italia, caracterizado por su robustez y volumen, dando así lugar al denominado grupo de los primitivos italianos. Un fenómeno paralelo al que se produce en los Países Bajos, donde se gesta también un proceso de renovación pictórica de la mano de una serie de artistas extraordinarios como Jan van Eyck o Roger van der Weyden, englobados en la denominación común de primitivos flamencos y que constituye sin duda el precedente más inmediato del Renacimiento pictórico.